Bueno, ha llegado el día, el plazo se ha cumplido. Programa número 28 con el cual estamos dando término a este ciclo de Hablemos de Previsión. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ustedes han sido nuestro soporte. Lo más importante, hemos llegado a ustedes, hemos tenido estupenda respuesta, muy favorable a lo que ha sido este programa y estamos muy contentos. Estamos, digo, porque siempre junto a mí ha estado Juan José Cárcamo. Juan José. Bueno, estamos contentos, pero también con sentimientos un poco encontrados, porque igual ya nos habíamos acostumbrado a estos programas que también lo hemos disfrutado, hemos aprendido juntos, hemos tenido la visita de panelistas muy destacados, hemos podido responder consultas también de nuestros televidentes, así que grato también porque vamos a tener un lindo programa de cierre donde vamos a poder visualizar, recordar capítulos importantes de nuestra serie de 28 programas que termina hoy y que esperemos podamos hacer una segunda edición también con el apoyo de la Subsecretaría de Previsión Social. Bueno, efectivamente, Juan José, hemos hecho una selección de 12 programas, los más relevantes de acuerdo a la estimación de Juan José y nuestro equipo de producción, para efectos de volver a recordar algunos episodios o momentos muy importantes que esperamos sean claves para efectos de esta información y el conocimiento que ya hemos ido teniendo desde el primer hasta este último programa. Vamos a recrear aquí, ¿no es cierto?, como ya lo señalaba Juan José, la pasada por nuestras sillas de los entrevistados e invitados, especialistas en general, para que nos dieran cuenta de su expertise, de su conocimiento y además la praxis misma, porque también tuvimos algunos beneficiarios aquí o algunos dirigentes representantes de quienes son los principales beneficiarios y en algún momento también afectados de lo mismo. Bueno, pero partimos de cero y en realidad así literalmente, y yo fui aprendiendo, como lo señalaba Juan José, partí de cero, hoy día hay un poco más de información, pero recordamos todavía de aquel primer capítulo cuando salimos a la calle y allí preguntamos cuánto se sabía acerca del tema. Así es que vamos a revivir, mire, escuche muy atentamente lo que se nos dijo a propósito de esta salida a terreno. No tengo idea, bueno. ¿No? A mí no me gusta mucho porque yo considero mejor el sistema antiguo. Realmente castiga mucho. Sí. Pero mira, yo estoy conforme con el gobierno anterior, que donde estaba Pinochet, pero fue una de las cosas malas que hizo ese gobierno. ¿Qué opinas de la AFP y todas esas cosas? Considero que deberíamos volver al sistema antiguo, a las cajas de antes. Se castiga mucho. ¿En qué sentido? Se recortan mucho los fondos, los sueldos son miserables después, peor que los de antes incluso. Mal porque las AFP son un robo. ¿Por qué? Porque la gente nunca termina, se jubila, se le acaba la plata y se queda muriendo de hambre después con la AFP. Que aún puede mejorar mucho. ¿Cómo? Aún puede mejorar mucho. ¿En qué sentido? Sobre todo en lo que significa la tercera edad. El descuento que se le hace por salud es muy alto, pensando que la gente en Chile cuando jubila, a diferencia de grandes países, o no grandes, porque hay países muy pequeños en Europa, que jubilan prácticamente con el sueldo un poco más. Aquí se le quita mucho a la gente. Entonces creo que ahí debería haber un estudio más profundo del tema. Está bien porque hubo un crecimiento ahora de unos 200 millones, no sé si eran dólares o en pesos, pero lo estoy viendo ahí en la CNN de Chile. Los jóvenes pueden empezar a imponer por su cuenta con plata, no sé, no solamente tiene que tener un sueldo. ¿Y qué opinas de eso? A los jóvenes. De todo, de la mayoría de edad también, adultos. Las mujeres pueden empezar a acceder a un beneficio después de los 65 años por cada hijo vivo, lo que yo me acuerdo. A mí no tengo grandes beneficios, así que no sé, hasta ahí sé. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué opinas de eso? No opina nada. Oye, que son beneficios, son buenos, son beneficios que al final las personas ganan. Bueno, allí habían distintas impresiones, Juan José. Seguramente ayudamos a desmitificar algunos conceptos que se tenían respecto de las AFP y otros. Pero también nos sirvió para reafirmar de que efectivamente esta era una muy buena idea, el tener un fondo de educación previsional y
e instalar esta cultura previsional, porque como vimos, no se sabe mucho de lo que es la reforma previsional y no se sabe mucho en general de lo que es la previsión social. Perdón, esperemos que tras estos 28 capítulos se sepa algo más. Eso esperamos, y que también esperamos también en contribuir en cambiar algunos juicios un poco fuertes respecto de ciertas organizaciones, etcétera, porque a veces las personas no saben bien y cuando hay algo desconocido se tiende a tener desconfianza. Yo creo que este tipo de programas ayuda a generar confianza, a generar conocimiento y que las personas estén más informadas y tomen buenas decisiones. Bueno, y quedamos claro que el sistema hoy día es mucho más transparente. Los documentos que nos llegan dándonos cuenta de cuánto es la capitalización individual que llevamos allí, el monto es mucho más claro y más amistoso, amigable, ¿no es cierto?, cada vez más. En ese primer capítulo estuvimos con Jorge Figueroa, director del IPS de la región de Valparaíso. Bueno, naturalmente, teníamos que partir de cero y teníamos que averiguar cuáles eran los fundamentos de la reforma previsional. Y eso era fundamental porque la reforma tiene un origen dado, digamos, un conjunto de análisis que se hicieron, participó mucha gente en la elaboración de la reforma previsional y queríamos conocer cuáles fueron esos antecedentes, cuáles fueron las motivaciones que generaron la reforma previsional. Bien, recordemos entonces parte de nuestro primer programa. Existen otros medios que se llaman medios no presenciales de atención, y dentro de eso están los call centers, que nosotros tenemos prácticamente 2 call centers. Están los call centers de la reforma previsional, están los call centers de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿En todo el país? En todo el país. Y a su vez también existen las consultas a través de las páginas web, a través de los correos electrónicos, mediante las cuales también se pueden hacer consultas. Tuvimos una cápsula hace poco para sondear cuál era el grado de conocimiento o de información de la ciudadanía. Vamos a tener una dentro de poco también, que seguramente Juan José nos va a dar cuenta de lo mismo que ocurrió en la primera parte, que de pronto sorprende a quienes van a entrevistar por el grado, reitero, de conocimiento. Se lo preguntábamos también a Walter, ¿es un poco lo que ha evaluado el instituto? Ya supongo también hicieron ustedes investigación previa respecto de los datos que maneja la población. ¿Es tan así que desconoce sobre el tema? Bueno, originalmente, efectivamente, cuando comenzó la reforma, se hizo un estudio nacional por la subsecretaría, el cual determinó que prácticamente casi el 70% de las personas desconocían sobre el tema de la previsión. ¿Y hoy? Perdón. Claro. ¿Y hoy? Hoy yo creo que en ese sentido se ha avanzado, sin embargo falta mucho, especialmente en aquellos segmentos que se están incorporando al mundo laboral. ¿Cuáles? Los jóvenes. En los jóvenes fundamentalmente y en los trabajadores independientes. Son 2 segmentos realmente importantes en los cuales desconocen sus obligaciones y sus derechos. Veo tomar nota ahí a Juan José. Sí, no, lo que pasa es que, tal como señala Jorge muy bien, la subsecretaría hace estudios permanentes sobre esta materia y cada 2 años hace una encuesta que se llama Encuesta de Protección Social, donde va evaluando a un universo de alrededor de 20.000 trabajadores. Jorge Figueroa Sutherland, con su segundo apellido como corresponde, el director regional del IPS de Valparaíso, dándonos cuenta de esto, como llamamos en el primer programa, los fundamentos de la previsión. Los fundamentos de la previsión, pero también nos contó cómo funciona su servicio, que es el Instituto de Previsión Social, que justamente es uno de los servicios nuevos y que fue creado por la reforma previsional y que reemplazó al ex INP, Instituto de Normalización Previsional, y él nos contaba cómo funcionaba, cómo está desplegado territorialmente, cuál es la metodología de trabajo, y también posteriormente supimos que este servicio amplió también su horario de atención y una serie de Pero no adelante muy más, importantes. no recuerde todavía, porque entiendo que la Seremi del Trabajo y Previsión Social, que está por allí en programa 24, algo, y esperemos que en el resumen, si no, lo vamos a recordar, ¿le parece? Muy bien. Muy bien, pues partamos, o sea, vamos ahora al programa número 2, que también fue seleccionado dentro de los 27 en donde tuvimos invitados y especialistas en la materia. Y en aquel programa nos referimos a la pensión
Pensión Básica Solidaria. Y estuvimos compartiendo, ya no con la autoridad para que nos diera cuenta de las estrategias, de las políticas, sino por el contrario, con Manuel Severino, vicepresidente regional de la Cupenchi. Bueno, un gran entrevistado que también nos dio una mirada distinta, no desde el ámbito de la autoridad o del servicio, sino desde la mirada del usuario, y un usuario muy informado, que tienen demandas y que tienen inquietudes sobre la reforma previsional, tienen opinión, y que a través de este programa pudo expresarse y pudo también dar algunas sugerencias de cómo poder mejorar la reforma previsional. Bueno, ¿y qué nos dijo Manuel Severino? Recordemos aquel programa. ¿Cuál es la misión que tiene la Cupenchi y a qué organismo agrupa? Si usted nos cuenta, Manuel. Mira, nosotros como Cupenchi, quinta región, la Cupenchi es nacional, pero está dividida en las regiones del país. Nosotros agrupamos acá a 27 organizaciones de todo el sector, llámese del sector marítimo, marina mercante. Hoy se están ingresando los estibadores, dos organizaciones nuevas. Y esto tiene como finalidad de luchar por varias conquistas que fueron arrebatadas o fueron eliminadas o fueron, bueno. Entre ellas está el 100% del Montepío, que años que estamos luchando por conseguir eso. Estamos en este momento viendo la eliminación del 7% de la salud, ¿ya? Que esperamos que va por buen camino. Va por buen camino. Lo que sí nosotros queremos ver, ¿cierto? Cómo viene la eliminación, porque viene por etapas. Gradualmente. Eso también nos preocupa. Nos preocupa, por ejemplo, la devolución del 10,6 que fue descontado en el año 1985 para salvar la banca en esa oportunidad. No es mucho lo que estamos pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que se nos devuelvan. Hay que considerar que del año 85 al 2010 ya van prácticamente 25 años, en los cuales han fallecido muchas personas, así que es un monto muy bajo. Aparte de eso, es importante también, nosotros tenemos que agruparnos como organizaciones para poder conseguir esto. Afortunadamente hemos tenido muy buena receptibilidad dentro de las autoridades, y eso es fundamental. Lo que sí, nosotros también consideramos dentro de la reforma previsional no ha sido lo que esperábamos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las pensiones solidarias se hablaba de que iban a ser para todo, pero resulta que es para un quintil muy pequeño. De vuelta ya, luego de haber recordado, revivido aquel programa, tantos meses que pasaron, ¿ah? Hartos meses, es increíble cómo pasa el tiempo, y fue muy grato también encontrarnos con personas que se dedican a esto, que es muy importante, que es la asociatividad, que se dedica también a compartir su conocimiento, que se dedica a canalizar las demandas de un colectivo tan importante como son los pensionados en Chile, y que también pudimos ver cómo la reforma mejora la calidad de la pensión, porque esta pensión básica solidaria reemplazó la anterior pensión asistencial, que era de un monto muy bajo y que hoy día es bastante más universal, y tampoco se tiene que ir a la persona como era antes a inscribirse a la municipalidad y esperar un cupo, sino que ahora tiene derecho garantizado con el solo hecho de tener 65 años de edad y pertenecer al 60% de la población más vulnerable. Y además, Juan José, muy importante que es para todos, es un derecho para todos aquellos que no tuvieron cotizaciones previsionales, que quedaron desafectados lamentablemente por distintas situaciones, pero es para todas y para todos. Y naturalmente teníamos que hablar de los sistemas de previsión en Chile. Usted en algún momento, ¿no es cierto?, y quizás usted fue parte del anterior sistema, de las distintas cajas afiliadas ahí al INP, hoy día IPS, luego en el cambio vienen las AFP, entonces necesitábamos saber, para aquellos que menos información, recordemos que este programa se ha visto en distintos sectores etarios, por lo tanto, algunos jóvenes seguramente no tenían idea de las cajas de previsión, así que de ello y de otros temas conversamos en
nuestro programa número 3, donde tuvimos a Walter Gómez, asesor previsional. Sí, un gran invitado. Walter es una persona que tiene mucho conocimiento, que ha estudiado incluso fuera de nuestro país. Él tiene un magíster que lo hizo en España y también compartió con nosotros en algunos programas, y en este programa en particular hablamos de la diferencia fundamental que hay entre el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. El antiguo y el nuevo. Así es. Ok, bueno, este es solamente un resumen, ¿eh? Estamos apretando lo máximo posible algunos de los capítulos y recordando temas. Usted en www.hablemosdeprevisión.cl puede verlos y revisarlos íntegra y completamente. Vamos entonces a ver a propósito de los sistemas de previsión en Chile con Walter Gómez. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuáles son las características de este sistema? Generales. Bueno, las generales son que el sistema de reparto solidario, como seguramente ya se ha dicho en otras ocasiones, es un fondo común donde todos los trabajadores de las distintas empresas e instituciones aportaban a cajas de previsión y iba a un solo fondo, que era un fondo fiscal, y luego el Estado, a través de las peticiones que le hacían las cajas, enviaba los dineros para que se pagaran las jubilaciones de los afiliados. Ahora, ahí había una contribución tripartita, que era una parte del empleador, otra parte del Estado y otra parte del trabajador, ¿ya? Y en conjunto cotizaban alrededor del 30% más o menos del sueldo del trabajador. Hoy día, y a contar del año 80, cuando se hizo la primera reforma previsional, en primer lugar, solamente concurre el trabajador con los fondos de capitalización individual, con un 10%, ¿ya? Ya no participa ni el Estado ni tampoco participa el empleador. Y en segundo término... Perdón, hay una notable diferencia del 30 al 10. Sí, así es, hay una notable diferencia, y por eso que se espera que las rentas, los sueldos de los trabajadores suban para que con ese 10% en algún momento puedan alcanzar el 70% de tasa de sustitución o de jubilación respecto del sueldo imponible que ellos tenían en la vida vigente. Ahora, el sistema es de capitalización individual, es decir, cada trabajador concurre con su fondo y con lo que haya acumulado en su día de trabajo, ¿ya? En sus 30, 40 años de trabajo, con esa cantidad va a jubilar. Esa cantidad de dinero que reúna finalmente cuando termine su periodo laboral va a ser dividida por la cantidad de años de expectativas de vida que tiene el sistema chileno, digamos, de acuerdo a unas tablas que hay por ley. ¿Qué pasa, perdón, Walter, si alguien supera, Juan José, si supera la expectativa de vida? Imaginemos que alguien viva 100 años. ¿Se le acaban los fondos? No, porque tal como seguramente lo dijo la persona que estuvo anteriormente acá, existen rentas vitalicias que son tomadas por las compañías de seguro y eso son de por vida, ¿ya? Es decir, dura todos los años de vida. Solamente en el caso del retiro programado, cuando se hace en una AFP una jubilación de retiro programado y que los fondos siguen perteneciendo al trabajador y esta es una jubilación directamente de la AFP sin pasar por las compañías de seguro, esa renta va bajando en la medida que el trabajador va obteniendo recursos mensualmente. Bueno, era necesario, Juan José, refrescar la memoria e informar a algunos que no tenían mucho conocimiento de esto. Sí, porque la gente igual tiende a hacer comparaciones, entonces dice, mire, ¿qué hubiese ocurrido si yo no ingreso a la AFP, hubiese seguido en alguna caja de previsión? Y ahí pudimos también contarle a ustedes las diferencias que hay, que son bastante notables, donde un sistema que es el de reparto se basa fundamentalmente en leyes donde las personas cotizan, cotizaciones de mayor monto que las actuales en la AFP, pero que generaban derecho. En cambio, la capitalización fundamentalmente estamos viendo que cada persona es dueño de su historia previsional, va acumulando recursos a través de su cuenta de capitalización individual y cuando cumple el requisito para jubilar puede optar también a distintas modalidades de pensión. Así que fue un programa muy interesante porque pudimos también mostrar las diferencias entre uno y otro sistema. Muy bien, pues si nos fuimos seguiditos del 1, 2 al 3 y nos saltamos al 8, porque en aquella oportunidad hablamos de un tema muy, pero muy importante, la ficha de protección social. En tal oportunidad contamos con la presencia aquí del Seremi de Planificación, Tomás Ochoa,
Y además hay que consignar que también estuvo Carmen Retamal, funcionaria de la DIDECO de la Municipalidad de Viña del Mar, quien trabaja particularmente con el tema de la ficha, y aquí nos mostró, ¿no es cierto?, nos dio cuenta de todo aquello. Así que quedamos pero clarísimos respecto, incluso al documento, que lo tuvimos aquí a la vista y pudimos ir dando cuenta de cada uno de los puntos. Fueron grandes invitados, uno desde la óptica comunal y otro con la mirada regional como autoridad y como institución que tiene que velar por la adecuada aplicación de esta ficha de protección social, que es un elemento fundamental para todos los beneficios que entrega el Estado. Bueno, el resumen entonces de este programa, el número 8, a continuación. Estamos con el Seremi Tomás Ochoa, Seremi de Planificación de la región de Valparaíso. Gracias, Seremi, por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos, y gracias a Juan José por la invitación. La verdad que para nosotros como ministerio es muy importante tener esta instancia para también conversar con la gente sobre este tema de la ficha de protección social, que es un tema que cruza muchos ámbitos y también el ámbito previsional. Y nosotros como ministerio nos interesa mucho poder transparentar y transmitir la información y que la gente sepa cuáles son los mecanismos, las acciones, dónde puede obtener más información acerca de la ficha para que esté bien informada. Así es, Seremi. Bueno, esto es como el fútbol, en realidad antes del partido tenemos la previa y ahí estuvimos ayornándonos también para ver cuáles eran los temas que de pronto llaman a confusión en la población y que de seguro usted en algún momento se ha preguntado por qué sube y baja, qué es lo que afecta, por qué se cambió por la CAS, ese era un buen instrumento, qué mide la ficha de protección social, cuál es el porcentaje que a nivel nacional, regional o local incluso podríamos decir que ya está cubierta por la ficha de protección social. Son hartos temas los que tenemos. Yo estaba preocupado doblemente, estaba preocupado por su influencia. No hay influencia, seguro. No hay influencia, aquí, tranquilo, Carlos. Que aquí tenemos personal en el estudio, están nuestros amigos, ¿no es cierto? El Seremi. No, que se tranquilo. Una licencia 6 días. No, estamos bien. Ya mire que usted está más cerca que yo también. Estamos muy bien. Bueno, esperemos que todos estén bien también. Así que, bueno, la CAS es cambiada por la ficha de protección social. Sí. La ficha de protección social ya se despreocupa, Seremi, de ver todo el tema de los suntuarios, de si tenía un televisor o no, porque usted sabe, seguramente a usted alguna vez la fueron a entrevistar o a encuestar, y Seremi, esto era lo que ocurría. Se escondía el refrigerador, sí. Al final llegaba el encuestador, la asistente social o el encuestador y decía, pero usted con suerte tiene una cama. Eso era lo que ocurría antes. Exactamente. Bueno, a ver, para entender un poco la generación de estos instrumentos, la ficha CAS nace en Chile con el objeto principal de focalizar y de poder tener un mecanismo que permitiera efectivamente entregar de mejor manera y a las personas que le correspondía ciertos beneficios del Estado. Entendiendo además que Chile es un país que se ha ido desarrollando y ha ido cambiando bastante desde que se crea el primer instrumento, que es la ficha CAS 1 o la ficha CAS. Y efectivamente la ficha CAS medía necesidades, pero desde el punto de vista de las carencias, o sea, de lo que yo tenía y lo que yo no tenía, ¿no es cierto? Y en ese se estableció una cantidad de elementos que uno debería tener en su hogar, y según lo que yo tenía o no tenía, digamos, yo obtenía más o menos puntaje. Programa número 8, como ya se lo habíamos adelantado, allí en el tema de la ficha de protección social, compartiendo con nosotros Tomás Ochoa, Seremi de Planificación, y además Carmen Retamal, funcionaria de la DIDECO, como ya lo habíamos mencionado también, lo habíamos dicho, quien trabaja particularmente con el tema de la ficha. Fundamental haber conocido esta información porque esto es básico para justamente entregar los beneficios especialmente del pilar solidario. Entonces, las personas, recordemos que forman parte de los segmentos de más bajos ingresos, se ven beneficiadas con esta aparición de un rol preponderante del Estado en la previsión social a través de la creación de este pilar solidario que tiene la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Además que tuvimos algunos tips importantes a la hora de saber cómo se hace el registro, la toma de datos, etcétera, etcétera. Mire, en el programa número 9, vamos a seguir ahora, 8 y 9, estuvimos con Ana Auger, la directora regional del CENSE, y además con Claudio Anancibia, director regional del INJUV. Ahí nos sentimos muy jóvenes. Sí.
Sí. No sé si usted mucho, pero... No, se fue muy grato. Todo, ¿sí? ¿No? Usted se hace el joven, pero en realidad ¿cómo es? Vamos mostrando el carnet. Yo creo que no lo traje. Andamos por ahí. No lo traje, se me quedó en la casa. Bueno, hablamos del subsidio a la contratación de trabajadores jóvenes en aquella oportunidad. Sí, un tema muy importante porque la reforma hace mucho hincapié en la importancia de que los jóvenes se incorporen a temprana edad a los beneficios de la previsión social. Bien, pues vamos, ¿les parece? Entonces, Ana Auger y Claudio Arancibia, la directora regional del CENSE y el director regional del INJUV, quienes estuvieron compartiendo con ustedes y con nosotros en el programa número 9. Fíjense ustedes que efectivamente ustedes, los medios de comunicación, son quienes nos ayudan a que la gente entienda cómo se hace. Porque postular el subsidio joven, yo les digo, no tienen que ir a ninguna oficina. ¿Pero cómo? Solo tienen que meterse al internet e inscribirse. Solamente eso. Y tienen que tener 3 características. Menores de 25 años, o sea, hasta 24 años, 11 meses y medio. Estar trabajando y no ganar más de 360.000 pesos mensuales. Y además, y por supuesto, con sus cotizaciones, ¿no es cierto?, para que el subsidio les llegue. Ahora, ¿cómo hace el Estado para comprobar que efectivamente lo que ustedes han puesto en el internet es verdad? Se cruzan las bases de datos, la de la edad, la de ficha de protección social, que es la que nos dice que son los jóvenes que más necesitan en este país, y luego, ¿no es cierto?, con las cotizaciones sabemos cuánto ganan. Así es fácil. Ahí la fórmula está perfecta del cruce de información, Juan José. Solo cruce sí. de información de base de datos. Y allí es donde se han presentado, les quiero decir también, los problemas, porque de repente los propios municipios, que son los que hacen el tema de la ficha de protección social, no la actualizan. Entonces ustedes a una máquina no le pueden explicar que no está actualizada y deja fuera a algunos jóvenes teniendo derecho al beneficio. Ahora sabemos de los cambios, tuvimos en el programa pasado a Tomás Ochoa, al Ceremi de Planificación de la región de Valparaíso, que esto va a ir cambiando, qué bueno. Exactamente. Bueno. Sí. Ahora, la gracia que tiene este subsidio al empleo joven es que los jóvenes pueden elegir si les dan mensualmente su subsidio o su bono, ¿no es cierto?, o lo reciben una vez al año y ellos con eso pueden tener un ahorro y además, ¿verdad?, la posibilidad de seguir estudiando, porque eso es lo que queremos. No queremos que los jóvenes sigan ganando el mínimo, queremos que los chiquillos puedan seguir estudiando, ¿no es cierto?, y puedan tener más opciones en la vida. Bueno, ahí estuvo entonces Ana Auger con nosotros en el estudio. Consignar que en el programa número 9 estuvo Claudio Arancibia, director regional del INJUV. No alcanzó a aparecer en el resumen, pero sí lo señalamos porque tuvimos una grata conversación de aproximadamente, bueno, lo que duraba la segunda parte de cada uno de nuestros capítulos, unos 25 minutos. Interesante programa porque pudimos contarle a usted que es joven y contarle también a usted que es empleador cómo tiene que hacer para contratar jóvenes y formalizar a estos trabajadores e incorporarlos a la formalidad de la seguridad social que le da los derechos de aumentar sus recursos en la cuenta de capitalización, pero también tener acceso a la salud y a los beneficios de la ley de accidente del trabajo. Bueno, yo sé que estamos terminando este primer ciclo y la primera parte de este último programa, Juan José, pero una pregunta que yo sé que nuestros televidentes, nuestras amigas y amigos a esta altura quisieran saber y de su boca. ¿Usted seguirá respondiendo a juanjose.carcamo@hablemosdeprevisión.cl? Esperen un momento. Esperen un momento. Perfecto. A la vuelta de la pausa, porque ya estamos terminando la primera parte del programa 28, Juan José Cárcamo da respuesta a esta pregunta y seguiremos reviviendo aquellos momentos interesantes, parte de los programas de Hablemos de Previsión. Retornamos en un instante.
Bien, pues la pausa como siempre muy breve y quedamos con algo pendiente. Y usted dirá, ¿quiénes son estos, ojalá que digan estos señores, estos caballeros, porque hoy día estamos sin corbata? Pero sí. Esta sugerencia a nuestro productor, ¿y a usted también qué se le ocurrió? No, lógico, porque ya estamos terminando y estamos más relajados y por supuesto ustedes nos vieron casi todo el tiempo con corbata, bueno. ¿Eso quiere decir que usted no estaba tan relajado en los otros programas? No, igual, pero es importante. Perdón, voy a seguir complicándolo. ¿Quiere decir que con corbata usted no se siente tan relajado? No, también, siempre relajado. Muy bien. Con Juan José Cárcamo, aquí que les habla Carlos Jara, seguimos en este último programa, el número 28, edición de resumen con aquellos momentos más importantes que usted los vio, y si no los vio y se los perdió, bueno, aquí una cápsula muy pequeña para que después vaya a www.hablemosdeprevisión.cl y estarán todos los capítulos de este primer ciclo de Hablemos de Previsión. Mujer y reforma previsional. Buen tema. Perdón. Y la respuesta, ¿seguirá usted atendiendo a nuestros televidentes en juanjose.carcamo@hablemosdeprevisión.cl? No. Gracias, Juan José. Pero usted me había dicho que sí, pues. No. ¿Cómo no? Pues sí me dijo que sí, no me esté complicando ahora. No puedo ser tan irresponsable y no responder a nuestros televidentes, por supuesto, porque Carlitos, vamos a estar respondiendo todas las inquietudes con el equipo de producción, no solo yo. Se desquitó. Trabaja un equipo. Se desquitó. Sí, está bien. Se desquitó. Muy bien. Ya, mujer y reforma previsional. Estuvimos con Ana María Pacheco, directora Ceremi de Cernam. Y también estuvo en ese capítulo Elizabeth Guzmán, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Pero tenemos ahí un extracto de lo que fue la participación de la Ceremi y hablamos precisamente de mujer y reforma. Muy buen tema, porque justamente uno de los fundamentos de la reforma fue siempre el tratar de equiparar los derechos y los beneficios, sobre todo, de la mujer con los hombres, dado que habían ciertas desigualdades. Así que ahí en el programa lo vimos en mayor profundidad. Ana María Pacheco, entonces, directora Ceremi de Cernam, en el resumen del programa número 11 de Hablemos de Previsión. Y muy importante hoy es que esta se consolida, efectivamente, ¿o no? Exacto, sin duda de que ese ha sido un plus importantísimo, porque además ha permitido también que las mujeres se sientan y se crean que tienen la capacidad de poder obtener puestos y cargos importantes, en donde hace unos días atrás estuvo el Congreso pleno, lleno de mujeres, realizamos un cabildo, y la verdad que estar sentada como autoridad en la testera, en donde solamente ciertas autoridades pueden estar ahí, las mujeres se sentían identificadas y decían cómo hemos avanzado. Entonces eso ya es importante. Hoy día yo creo que lo puntual, y por eso felicito esta invitación, se requiere más información. Perdón, entonces, no es un dato menor, solo en la Cámara de Diputados ha habido presidentas, sí, ha habido 3 o 4, como mucho, sí. Pero en el Senado nunca ha habido una presidenta del Senado. Exacto. Sí, eso es un buen dato. Tanto que falta. Buen dato. Sí. Entonces es importante hoy día esta incorporación y que nosotros podamos a través de este programa informar a nuestras mujeres que hoy día veíamos ahí en la encuesta que decían a los 60, porque hoy día a los 65, bueno, ya fue aclarado, digamos, ese punto, pero por eso nosotros firmamos un convenio con el IPS con este objetivo de poder transmitir a todos nuestros programas de nuestra región a nuestras mujeres jefas de hogar e informarlas y comentarles, digamos, qué es lo que otorga el gobierno, porque por desconocimiento muchas mujeres a veces no saben. Recordábamos un pasaje del programa número 11, como se lo adelantábamos, Ana María Pacheco, directora Ceremi de Cernam, como quien nos acompañó, y ahora volvimos a recordar parte de ese momento y señalar, como lo hicimos antes de la presentación de este resumen, que también estuvo con nosotros Elizabeth Guzmán, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Bueno, fue un lindo programa, muy clarificador, y también ahí pudimos ver que sobre todo las pensiones básicas solidarias han llegado mayoritariamente a las mujeres. Así que esto demuestra que la reforma está cumpliendo ese efecto importante de ir disminuyendo las diferencias que hay entre los beneficiarios hombres y mujeres, y también creó varios otros beneficios, entre ellos el bono por hijo, que también fue objeto de un programa y que obviamente favorece a la mujer. Y programa que vamos a recordar también aquí y con una de las protagonistas, pero no voy a adelantarme todavía. Mire,
En el primer capítulo, perdón, en la primera parte de este programa número 28, estuvimos hablando de los jóvenes. Hace nada, ¿no es cierto?, de la mujer y reforma, pero nos faltaba un sector etario muy importante, adultos mayores. Así es que la previsión y el adulto mayor no podía faltar en este resumen. También lo analizamos en mucha profundidad porque obviamente este grupo etario es un grupo que se ve muy beneficiado con la reforma y queríamos tocarlo a fondo. Ana Eugenia García, coordinadora del Senama de la región de Valparaíso, y aquí hay parte de ese capítulo. Y este servicio que ya lleva, hoy cumple 8 años. Del 2002, ahí tiene Del 2002. Efectivamente, ahí se promulgó la ley con el gobierno de don Ricardo Lagos, presidente, y empezó a actuar, llamémoslo en 2006. Por eso hablamos de 8 años de funcionamiento. Esta región básicamente es una de las regiones más envejecida del país. Es la segunda más envejecida del país. Estamos hablando de un 15,7% según la ficha CACEN que se dictó. Pero yo creo que estas fichas, uno como mujer, hay ciertas cosas que se da cuenta, yo creo que hay mucho más de esas cifras que hablamos y porcentajes. Yo creo que es mucho más alto. A mí me ha tocado recorrer las provincias, las distintas provincias de la región, ya sea entregando los servicios que tiene Senama, y me he visto una realidad bastante compleja, complicada y quizás un poco de falta de responsabilidad de algunos gobiernos comunales, como le llamo yo, responsabilidad también de las empresas, del mundo público, privado, la relación que tiene que existir para trabajar con nuestros adultos mayores. En fin, hay muchos temas. Ahora, allí ustedes tienen una tarea fundamental, porque bueno, la tarea de ustedes es precisamente coordinar aquello. Ana Eugenia, mira, siempre nosotros, y Juan José lo sabe muy claramente, porque compartimos esta esquina acá, este vértice del programa, de la mesa, nos apoyamos uno a otro. Yo me apoyo más en Juan José que él en mí, en todo caso. No, sí, él es el experto, pues. Sí, por cierto, yo voy aprendiendo de a poquitito, soy un alumno disciplinado. Era lógico, pues, Juan José, no podían faltarnos los adultos mayores. Además, muy importante que sabemos que nuestra población no se ha ido regenerando como debiera, y se dice, no me gusta la palabra, y en algún momento también usted algo me dijo, ¿no es cierto?, se ha ido envejeciendo, esa es la verdad. Pero el sector de los adultos mayores ha ido aumentando y vamos para allá también. Sí, pues nuestro país demográficamente está cambiando. Hoy día tenemos una población de adulto mayor importante, estamos por sobre los 2 millones, y esto va a seguir creciendo, y por tanto tenemos que estar preocupados, ir viendo este cambio en la sociedad, ir tomando las medidas a través de las políticas públicas para que esta mayor cantidad de años también que viven las personas hoy día, que esperamos podamos vivir nosotros, sean años de mayor calidad y mayor seguridad a través también de buenas jubilaciones. ¿Recuerda usted a la señora Ana Mesías? Así es. Ana Mesías, usuaria, beneficiaria de este sistema del bono, ¿no es verdad?, como usted lo dijo, por hijo nacido vivo. Se había adelantado, ella, recordemos, vino feliz de la vida. Dijo, pocas veces he disfrutado tanto gracias a lo que tenía allí guardadito. Fue muy gratificante el conocerla, el también ver el entusiasmo que ella tenía, el estado anímico y la alegría que le generó este beneficio que ella no sabía bien, digamos, y después cuando postuló y quedó, realmente le dio también una muy buena utilización a sus recursos. Sí, de viajes. De viaje, incluso nos entusiasmó, no en los viajes en realidad, sino que con su alegría. Así que vamos ahora entonces con Ana Mesías, esta beneficiaria del sistema. Volvamos a compartir aquí el momento. Y yo creo que es fundamental saber entonces cómo descubrió la noticia, cuánto le costó el trámite, si puso alguna sonrisa o no cuando ya le empezaron a entregar sus recursos, que yo creo que es... Además que usted lo desconocía, ¿o no? No tenía idea. Me informó una vecina y yo le dije que no, porque a uno nunca le dan nada. Me dijo, total, trae tu carnet y bajemos. Ya le dije, yo pago la micro. Digamos que usted vive en Valparaíso, en el Cerro Placeres. Claro. Ya. Entonces llegamos allá a la oficina,
subimos la escala. ¿Fue al IPS? Claro. Ex-INP. Claro, porque cuando se me olvida, porque INP. No, sí claro. pasa. Bueno, llegamos ahí y llegó la secretaria, nos hizo pasar y nosotros asustados. Yo pasé mi carnet, me vi en la pantalla, señora, no me dice, usted tiene derecho porque incluso impuso un tiempo y está aquí en su plata hasta llegar y tomarla. Yo creí que al principio me estaba como riéndose de mí. No me dijo, sí, en serio. Ya me dijo, vaya al tiro al plan vital, fui allá con los papeles que me entregó ella, los entregué allá y me dijo la señorita, tiene que esperar que le llegara una carta. Y me llegó la carta. ¿Cuánto se demoró en que le llegara la carta? 2 meses. Ya. Al tercer mes me pagaron los meses retroactivos. ¿Cómo tan rápido? Sí. ¿Los 3 meses? Sí. Y le pagaron su pensión también. Claro. Es decir, y en septiembre yo ya tenía mi plata. Qué bueno. Buena noticia porque veíamos, Carlos, ahí en la cápsula que pocas personas saben lo que es el bono por hijo. Y aquí tenemos un ejemplo, como la señora Anita, que no sabía, que una vecina la informa, y este ejemplo hay que seguirlo, hay que atreverse. Cuando uno, mire, lo peor que va a pasar, ¿no es cierto, señora Anita? Que le digan que no. Sí, perderá la plata en la micro, el viaje, pero no quedarse con esa incertidumbre de ¿tengo o no tengo derecho? Bono por hijo nacido vivo. Pues ahí recordábamos el entusiasmo, la alegría, el contentamiento de la señora Ana Mesías. Sí, y también pudimos profundizar respecto de cómo acceder a este beneficio, recordarles que se requiere tener 65 años de edad. A veces hay gente que se confunde porque piensa que como la ley mantuvo los 60 años para jubilar en la AFP, piensa que también ahí puede requerir el bono. No, el bono es a los 65 años y también se piden algunos requisitos en términos de residencia en el país, y que esto sirve, por supuesto, para incrementar su cuenta de capitalización individual y poder mejorar su pensión. Bien, vamos a continuar con este resumen de Hablemos de Previsión en nuestro primer ciclo, en este programa número 28, cuando estamos dando término a cada uno de estos. Vimos el bono por hijo nacido vivo, luego pasamos en el programa número 20, porque el 13 era del bono por hijo nacido vivo. En el 20 hablamos conocemos la AFP Modelo. Aquí tuvimos un par de ejecutivas, digamos que estuvo Aide Pereira, auditora interna de la AFP Modelo de Santiago. Y con ella fuimos clarificando algunas ideas de por qué la licitación, cuánto tiempo o no. Fue muy interesante porque pocas personas saben que la reforma incorporó esta idea de licitar a todo el grupo de personas que cotizan por primera vez a una sola AFP, que es la que ofrezca las mejores condiciones para los afiliados. Y ahí nos quedó bastante claro de cómo opera este sistema y cómo se puede acceder y cuáles son las ventajas que tiene esta AFP Modelo. Sí, fue un gran aporte la presencia de Aide Pereira, auditora interna de la AFP Modelo, y aquí hay parte entonces del programa. Aquí la tuvimos y recordemos entonces lo que conversamos con ella. ¿Y cuáles son los beneficios y las ventajas para los cotizantes, Aide? Bueno, AFP Modelo nace como institución en enero del 2007, pero entra en funcionamiento en julio de 2010, luego de adjudicarse la licitación del servicio de administración de las cuentas de capitalización individual por los siguientes 2 años, a contar desde agosto del 2010 hasta julio del 2012. Y ahí vendría una nueva licitación. Y ahí vendría una nueva licitación. Perdón, ¿cómo se gana esta licitación AFP Modelo? Como ustedes bien saben, el decreto ley 3500, en uno de esos capítulos, fue modificado y la Superintendencia de Pensiones cada 24 meses va a efectuar una licitación para los nuevos afiliados. Y se va a ganar esta licitación la AFP que presente el menor costo en comisiones, ¿ya? Eso significa que las 5 restantes, porque hoy día hay 6, ¿no es verdad? Hubo 17, ¿es así? Exactamente, hubo 17. Se redujo a 5, se suma AFP Modelo, con ello son 6. ¿Significa que participaron las 6 en esta licitación? No participaron todas las AFP en la licitación, participaron 4 y participaron otras empresas también, otros grupos empresariales, pero AFP Modelo ofreció la cotización más baja y se adjudicó esta licitación
por los próximos 24 meses. Ahora, ¿esto significa que cada nuevo cotizante va obligadamente a AFP Modelo por estos 24 meses? Va a AFP Modelo por estos 24 meses todo aquel dependiente nuevo, o sea, los jóvenes que se inician en su relación laboral a contar de agosto del 2010 y que nunca han cotizado en ninguna parte, están obligados a incorporarse a AFP Modelo y permanecer en ella por lo menos 24 meses. AFP Modelo, esta AFP nueva que ya expira en su plazo, vendrá una nueva licitación, como tomamos conocimiento, y allí, ¿no es verdad?, se registrarán todos aquellos que por primera vez ingresan al sistema laboral y por lo tanto previsional. Claro, y están por espacio de 2 años, como ahí nos indicaban. Esta AFP puede también repostular a lo mejor a esta licitación, y también pueden incorporarse otras personas que así lo requieran a esta AFP, que ofrece las mejores tasas y que es la más barata del mercado, y que por tanto esto también genera una mayor competitividad en esta industria de las AFP. Así que fue muy interesante el programa con las personas y los ejecutivos de AFP Modelo. Ese era el programa número 20. Vamos a saltar, pero muy cerquita, el 21, puesto que en ese capítulo contamos con la presencia del senador Francisco Chaguán y además del diputado Rodrigo González. Y aquí hablamos del trabajo legislativo de la reforma previsional, una visión un tanto crítica de algunos, que sin duda nos aporta en términos de la impresión que se tiene y de cuáles son los cambios que deben de venir en adelante para mejorarla aún más. Fue muy interesante porque son parlamentarios que participaron activamente en la generación de la reforma. Ambos en aquella época eran diputados, hoy día ya uno de ellos en calidad de senador, y dieron su visión respecto de la reforma, pero también nos mostraron y nos indicaron algunos temas que ellos creen que es importante profundizar. Y en este resumen está el senador Francisco Chaguán, a propósito del trabajo legislativo de la reforma previsional. Recordemos aquel capítulo. Y tenemos ya al senador Francisco Chaguán, que lo habíamos anunciado. Lo habíamos anunciado. Así que gracias, senador, por acompañarnos. No, muchas gracias. Gracias también a la magia de la televisión que nos permite estar juntos. Decirles que efectivamente este es un tema que nos importa, que yo diría que es uno de los temas más importantes, yo diría, de los últimos años. Nosotros tuvimos una reforma previsional que yo diría que es la reforma en seguridad social más importante de los últimos 30 años, hay que decirlo, durante el gobierno anterior. Y por tanto hoy día hay que hacer un esfuerzo también para ese hito, ese mínimo ético pueda también extenderse a otros sectores, a los sectores medios, y también ser capaces también de incorporar nuevos elementos, como lo pretende hacer el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero sin lugar a dudas, en el gobierno anterior también yo diría que uno de los temas relevantes fue justamente este de la reforma previsional. Ahora, sin duda que el tema de las pensiones bajas, en definitiva, para aquellos que de pronto ganan 800.000 pesos y luego se encuentran al término de su vida laboral con 200.000, 170 y tal vez por allí la cifra, es un inconveniente. Yo comparto absolutamente ese análisis. Creo que es absolutamente necesario generar las condiciones para ir mejorando las pensiones en nuestro país. Acá hay varios temas que están en juego y que están caminando. Uno que dice relación particularmente con, por ejemplo, la eliminación progresiva del 7% de descuento de salud de los pensionados. ¿Qué hay de aquello? Se está analizando. Esperamos que el proyecto de ley que viene, esperamos ya en el segundo túnel, llegue pronto a la moneda. El senador Francisco Chaguán, Juan José, estuvo con nosotros entonces a propósito del programa número 21 en este resumen. Interesante visión. Ahí queda claro que este es un avance importante en la seguridad social chilena, pero también los parlamentarios manifestaron la intención de seguir profundizando esta reforma o complementando también con otras políticas públicas que vaya mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Programa número 24 que ha sido parte de esta selección y del resumen. Estuvimos con Lavinia Ceballos, secretaria regional ministerial del Trabajo, y que ella refuerza y remarca mucho y le coloca acento en cada una de las vocales, ¿no es cierto?, y
Previsión Social. Ella no podía faltar, tenía que estar con nosotros porque había que hacer una evaluación de la implementación. No, y además porque ella es en este minuto la principal autoridad del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y representa también al subsecretario de Previsión Social, que es el organismo que financia este tipo de actividades, así que la visión de ella era muy importante tenerla en el programa. Y recordarla mucho más, así es que aquí está la conversación con la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Lavinia Ceballos. Por tanto, corresponde al término de un ciclo hacer evaluaciones respecto de cómo ha ido evolucionando esto que le ha dado sentido a nuestro programa, que es hablar de la reforma previsional. Y qué mejor que hacerlo con la principal autoridad de la región, que obviamente está involucrada directamente respecto de la implementación de esta reforma en la quinta región. Así que para eso tenemos una invitada de lujo, Carlitos. Así es, y es la segunda vez que nos acompaña Lavinia Ceballos Díaz, secretaria regional ministerial de Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo está, Seremi? Gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí estamos, muchas gracias por la invitación. Los felicito, me acabo de enterar que están con sus bodas de plata, 25. ¿Verdad? 25, no nos habíamos saludado. Tienes toda la razón. Muy buena acotación. Está bien, me sonrojé con eso. Gracias, Seremi, nuevamente. Y es verdad lo que dice Juan José, además de nuestra amistad, lo fundamental es que el programa haya llegado. Y así lo estimamos nosotros por ese respaldo que tenemos a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de los correos electrónicos. Pero también, y ya que estuvimos en una primera oportunidad conversando con usted sobre lo que significaba la implementación en aquel momento, hoy día es conveniente hacer una evaluación. ¿Qué nos cuenta usted? Les cuento. En primer lugar, quiero contarles que yo he tenido noticias de que efectivamente el programa se ve. Qué bueno, ¿ven? No lo decíamos solamente nosotros. Ya. Desde muchas zonas, en especial San Felipe, me comentaron que lo veían siempre. Y bueno... Hay que aclarar que no es el único programa que dan allá en San Felipe, ¿eh? No. Porque alguien podría pensar que no ven tanto por eso. Tienen acceso a toda la, a la televisión. Y eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente este programa se ha llevado a cabo con los fondos del Ministerio del Trabajo, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, y a mí me parece muy positivo que estos fondos nos lleven a buen puerto. ¿Por qué? Porque la intención es que las personas sepan acerca de su previsión. Bueno, ahí estaba la evaluación que realizaba a propósito de la implementación de la reforma la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Lavinia Ceballos. Interesante la visión porque obviamente ella también contribuye y colabora desde su cargo con la Superintendencia de Pensiones y también tiene bajo su responsabilidad dos servicios importantes en la reforma y que se crearon en virtud de la reforma, que es el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL. Así que muy interesante fue ese programa. Bueno, hasta aquí el resumen. Así que ahora vienen las palabras finales. ¿Trajo pañuelo? No traje porque yo creo que hay que ser auténtico y si vamos a llorar, lloramos sin pañuelo. No secamos ahí con las manos. No, si no es para llorar, al contrario. Pero los vamos a echar de menos. Vamos a echar de menos. Sí. Espero que ellos nos echen de menos a nosotros. Ojalá que no hayamos dado la lata. Yo creo que no, por el contrario. Mire, no por nosotros, sino fundamentalmente por quienes estuvieron aquí y nos colaboraron importantemente en aclarar muchos conceptos. Pero no solamente quienes estuvieron sentados junto a nosotros. Todo el equipo humano primero y técnico luego. El soporte técnico que nos permitió poder llegar a sus hogares. Son los lugares donde usted tenía la posibilidad de vernos, informarse y de escucharnos. Tal vez, seguramente no estaba frente a la pantalla del televisor, pero nos alcanzaba a escuchar. Bueno, yo creo que es momento también de agradecer. ¿A quién le va a agradecer? Agradecer a mucha gente. Primero, agradecer la confianza del FEP, agradecer a las autoridades de la Superintendencia, de la Subsecretaría de Previsión Social, que nos dieron esta posibilidad de tener este programa y llegar a través de las pantallas a ustedes. Agradecer también a los equipos que participaron, porque nosotros éramos de alguna manera la cara visible, pero aquí hay mucha gente tras bambalinas
que participó activamente en que este programa tenga, digamos, la audiencia que ha tenido y que tenga los invitados y toda la coordinación que aquí ha existido. Agradecer también a los panelistas que nos acompañaron, que dedicaron parte de su tiempo a esta labor tan importante que es generar esta educación previsional, y también agradecerle a ustedes que tuvieron la paciencia, como dices tú, Carlito, de estar aquí, de ver el programa y de hacer las consultas a través de nuestros medios interactivos. Bueno, yo no sé si fuimos la mejor cara visible de todo el equipo de trabajo, pero bueno, es lo que había, ¿no es verdad? Y esperamos haber construido un lazo muy férreo con ustedes, volver a encontrarnos, así lo esperamos en un segundo ciclo de Hablemos de Previsión. Gracias por habernos acompañado, Juan José. Ha sido un gran placer compartir estos 28 capítulos contigo. Bueno, empezamos con usted y hoy día ya estamos tuteándonos. Así tiene que ser. Estamos muy amigos. Un gran saludo para todas y todos ustedes. Ojalá que nos volvamos a reencontrar en una nueva edición de Hablemos de Previsión. Muchas gracias.